también otro querido amigo, que primero conocí su libro y después tuve el gusto y el placer de conocerlo a él, sociólogo de campo, empírico. Me refiero al maestro Arturo Cuéllar Fernández, quien procedo a leer un poco de su currículo. Es maestro en política criminal y licenció en sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desempeñado como asesor de seguridad en Banamex, secretario particular del director de comunicación social en gobierno del Distrito Federal. Ha sido profesor en la UNAM, INACIPE, en la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad del Valle de México, entre otras. Actualmente se desempeña como consultor de seguridad pública. Sus líneas de investigación son la sociología criminal, política, sociopatología, seguridad pública, entre otras. Él nos va a dar el tema política criminal en México, una nueva propuesta. Les pido un aplauso, por favor. Gracias, buenos días. Agradezco a la Sociedad Mexicana de Criminología, Capítulo Nuevo León, la invitación para asistir con ustedes y bueno, muchas gracias. Y bueno, comentando la excelente plática del doctor Osvaldo Tegui, referente al aprendizaje, yo creo que ya no nos quedó duda y creo que hubiera sido muy conveniente que el presente sexenio, por terminar, hubiera comprendido estas ideas muy claras que nos expuso el doctor, porque yo creo que la estrategia hubiera sido totalmente diferente. Yo creo que en lugar de combatir a la delincuencia, en lugar de matar a los presuntos delincuentes, creo que mejor los hubiéramos educado. Entonces, en ese sentido, voy a plantear algunos puntos. Y respecto al aprendizaje, efectivamente, el aprendizaje, a mí me tocó ver en una intervención de un secuestro ahí por Ciudad Azteca. Yo trabajaba en la Procuraduría y llegamos antes que los medios de comunicación y estaba la muchacha secuestrada, el delincuente que la tenía secuestrada, que la estaba cuidando, pues estaba leyendo la Biblia con unas veladoras y con la Virgen de Guadalupe. Entonces, pues resulta que estaba secuestrando, pero él se asumía religioso y cristiano. Este aprendizaje finalmente nos lleva a la pregunta, ¿no? ¿Cómo logramos que la gente comprenda que la vida hostil es perjudicial para la convivencia humana, social y civilizada? Esa es la gran pregunta. Entonces, este sujeto que yo les comento creía que tenía unos valores religiosos y seguramente iba a la caminata de la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre porque nuestra delincuencia es bien guadalupana. Entonces, él procesaba esta información de manera inconsciente. Y resulta que él estaba secuestrando, aniquilando a una mujer que la tenía desnutrida, cuidándola, y él no introyectaba estas normas y valores sociales. Creo que la labor, el objetivo de la criminología es cómo hacemos para que el sujeto introyecte las normas y valores sociales. Porque el hecho de que nosotros creamos que los llevamos a cabo, eso no implica que los tengamos. En otro punto muy importante del doctor, que nos habló sobre el aprendizaje, efectivamente el sujeto aprende de su entorno. Pero es maravilloso ver, bueno, qué tan determinante es este entorno social. Y el entorno familiar resulta determinante. Podemos ver sujetos que viven en zonas altamente criminógenas, las que ustedes gusten. Yo por citarles el hoyo de Iztapalapa, de donde no entra ni la policía, ahí por Ejército de Oriente, o si quieren un lugar muy conocido como Tepito. Pero bien puede ser la Buenos Aires, bien puede ser la colonia argentina o el Pensil. Y podemos ver lugares altamente criminógenos, pero la familia resulta ser un blindaje para la conducta del sujeto. Y resulta ser que esta familia, que resulta ser un blindaje, permite que el sujeto tenga un desarrollo social perfectamente bien funcional y adaptable y con normas y valores socialmente aceptados. Entonces, es muy importante cómo este proceso de aprendizaje se da, pero cuando el sujeto, recuerdo un caso que lo vimos en el reclusorio sur,
en junta del Consejo Técnico, estaban los psiquiatras, todo el Consejo Técnico, psiquiatras, psicólogos, criminólogos, y una familia perfectamente funcional, y el sujeto era un delincuente. Y la familia no sabía que el sujeto de ese entonces, 18 años, había sido violado a los 12 años de edad, que había consumido inhalantes a los 8 años, a los 9 años, que había probado las drogas. No nos va a servir de nada una familia funcional si de cualquier manera no logramos transmitir este modelo de aprendizaje al miembro de la familia, al sujeto. Entonces aquí el proceso de aprendizaje es importante, pero hay que ver cómo se van dando estas conexiones sociales. En el comentario me pareció muy interesante el trata de blancas en Tlaxcala, y es también ver muy claramente cómo las jóvenes prostitutas en muchas ocasiones son entrenadas desde el entorno familiar por el abuso sexual constante. Y esta conducta de prostitución termina a ser un proceso aprendido a edad temprana, por desgracia. Bueno, pasando, digamos, algunos puntos que yo quiero señalar, quiero referir que la política criminal es un área de conocimiento integradora que se sustenta de diversas ciencias y disciplinas como la sociología, el derecho, la criminología, y tiene como fin elaborar programas y estrategias en sus aspectos jurídicos, en sus aspectos sociales, económicos, culturales, para prevenir la delincuencia y generar soluciones para la inseguridad pública. La política criminal tiene dos fases, una fase preventiva y otra fase correctiva. Pasamos a la siguiente. Los objetivos generales de la política criminal, pues en su fase preventiva, pues consiste en articular programas y estrategias macrosociales, institucionales, estatales y locales para prevenir el delito y la inseguridad, y tiene una fase, en la fase correctiva, pues la aplicación de los programas y estrategias en los diferentes niveles para enfrentar el fenómeno de la inseguridad ya existente. Desgraciadamente, lo que comentaban, pues nos falta un programa preventivo más que reactivo. Y yo quisiera hacer la reflexión en el transcurso de esta plática, si nuestro gobierno, en el caso de México, que es al que yo me refiero concretamente, tenemos un modelo de política criminal. Y bueno, pues refiriéndonos de manera general, porque a los criminólogos, y yo digo, me siento criminólogo, yo tengo también un diplomado en criminología en la UNAM, y bueno, los criminólogos nos interesa saber por qué se da la delincuencia, que el doctor precisamente ya nos explicaba, pues que es un proceso aprendido, social, cultural. Pero que tal pareciera, en las políticas públicas del gobierno no queda claro, muy claro el concepto. Y repasando estos puntos, bueno, pues tenemos dos factores de proceso social masivo que inciden en la criminalidad, que los criminólogos ya sabemos, ¿no? Que son los factores endógenos, que comprenden el bajo control de impulsos, la baja tolerancia a la frustración y la baja capacidad de demora. Y aunque son factores endógenos, que son medibles, o los psicólogos de las instituciones penitenciarias en su formato criminológico aplican esta evaluación porque estos tres elementos son bien importantes, y la capacidad de aprovechar la experiencia. Aunque son factores endógenos, bueno, pero también son factores socialmente aprendidos. Por otra parte, los factores exógenos se refieren fundamentalmente, me parece que hay dos factores fundamentales, que es el caso de la pobreza y la corrupción en México. En el caso de la pobreza, obstaculiza el desarrollo social y familiar. En 2010 se registraron en México 52 millones de pobres, a pesar de que somos la economía número 14 en el mundo. Esta riqueza no siempre se distribuye democráticamente. Y yo diría, la pobreza es un factor determinante de criminalidad. No necesariamente. Porque entonces
podríamos nosotros pensar que toda aquella persona pobre es una persona delincuente, y eso pues no es cierto. Fundamentalmente, la pobreza en casos extremos podría incidir entonces en un factor de criminalidad, aunque nosotros, si ustedes me dicen, bueno, hay que ver la estadística penitenciaria, el 94% de las denuncias de alto impacto en el DF son delitos de patrimoniales. Pero sin embargo, las cuantías en los reclusorios, bueno, son menos de 5,000 pesos. Efectivamente, los que están en la cárcel son gente pobre, pero no necesariamente por ser pobres están en la cárcel. Regresando al concepto de familia blindada, ese es un factor determinante que podría evitar una conducta criminal en el sujeto, no obstante estuviera en un caso de pobreza. No sé si queda claro. Otro factor que para mí es determinante, porque la pobreza, nuestros políticos dicen, sobre todo los de izquierda, mientras no se acabe con la pobreza, no puedo acabar con la criminalidad, y esa es una falsedad totalmente. Coincido con el doctor, se puede bajar la criminalidad, pero hay un factor que incide fundamentalmente en la criminalidad, que es el factor de la corrupción en México. La corrupción merma la funcionalidad de las instituciones y debilita el Estado de Derecho. En el Listado de Transparencia Internacional 2011, México obtuvo una calificación con 3 puntos sobre 10 y ocupa el número 100 en esta lista de corrupción. México es un